Centro de Educación Alternativa Villa Esperanza. Bienvenido a la clase de biología. Hoy aprenderemos la teoría celular parte 1. La teoría celular es la parte fundamental de la biología que explica la constitución de los seres vivos sobre la base de la célula. Por más de 3 siglos se hicieron investigaciones sobre la célula, y entre ellos tenemos a Anton van Leeuwenhoek, en 1665 Robert Hooke, en 1837 Theodor Schwann, en 1837 Matthias Jakob Schleiden, Rudolf Virchow, en 1906 Santiago Ramón y Cajal. Y se encontró que todos los seres vivos estamos formados por células. En la gráfica tenemos la célula animal o célula del ser humano y la célula vegetal, cuyas funciones nos mantienen con vida. Estas investigaciones sobre la célula y sus funciones forman parte de la teoría celular y sus postulados. En esta gráfica tenemos la célula madre realizando la división celular hasta llegar a las células hijas. ¿Cómo se construyó la teoría celular y sus postulados? En esta gráfica tenemos diferentes tipos de células. Este es el caso de las células óseas, propio de los huesos, las células nerviosas del sistema nervioso central, las células adiposas del tejido graso, las células del cartílago, las células secretoras, las células musculares propio de los músculos, las células epiteliales que cubren la superficie del cuerpo, las células sanguíneas propio de la sangre. Empezó con las primeras observaciones de las células el siglo XVII, cuando Anton van Leeuwenhoek construyó el primer microscopio. Se logró observar en una gota de agua una gran cantidad de microorganismos formados por células, como los protozoarios. Los protozoarios son organismos microscópicos unicelulares que viven en medio húmedo o también viven como parásitos en otros seres vivos. En 1665, Robert Hooke analizó con su microscopio láminas muy finas de corcho. Se observa que en este material estaba formado por un retículo de pequeñas celdas en las que denominó células. Aquí vemos la gráfica de una célula. Se podría decir que la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Tiempo después, durante la primera mitad del siglo XIX, los avances tecnológicos en los microscopios, el uso de técnicas de tinción, que aumentó el contraste de las preparaciones de los tejidos. En este caso tenemos la célula de la neurona. Se podría decir que es una célula del sistema nervioso central que posee la capacidad de recibir, de codificar información en forma de señales eléctricas y químicas, transmitiéndose de unas en otras. Y la invención de aparatos denominados el microtomo, que permitió cortar láminas muy finas de tejidos. Estos condujeron también a descubrir estructuras celulares y sus funciones, y con ellos a formular lo que es hoy en día la teoría celular. Tenemos 3 tipos de células: las células procariotas de las bacterias, la célula animal y la célula vegetal.
En 1837 la teoría fue precisada por Matthias Jacob y Theodor Schwann. Tras haber observado células en los diversos tejidos vivos, tenemos el tejido del hígado, el tejido del intestino delgado, el tejido muscular. Y en 1855 se presentó una polémica acerca del origen de las células y mediante experimentos se descartó la generación espontánea. Recordemos que la generación espontánea se da en el año 1668 por un médico italiano en el que colocó en los vasos trozos de carne y en uno de ellos los dejó al aire libre, por lo que las moscas pusieron sus huevos y aparecieron larvas, y en los demás los dejó cubiertos, y no se observó ninguna reacción, explicando que no circulaba aire en esos vasos, y es por esa razón que se consideraba que era una teoría obsoleta. En 1855, poco después, Rudolf Virchow observó a las células dividirse para formar otras y esto fue incorporado a la teoría celular. En este caso tenemos las divisiones celulares, mitosis y meiosis. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la mitosis, a través de las células madres, van realizando la división celular hasta obtener las dos células hijas, que tienen que ser idénticas, mitosis. La meiosis, a partir de la célula madre, realizan la división celular y las 4 hijas son células con genes diferentes. Postulados de la teoría celular a partir de investigaciones. Y finalmente, en el año 1906, Santiago Ramón y Cajal demostró la individualidad de cada neurona dando validez universal. Postulados. Los postulados a partir de la teoría celular. 1. La célula es la estructura que conforma a todos los seres vivos, desde microorganismos hasta plantas, animales y pluricelulares. Observamos la estructura del ser vivo, del animal, vegetal y de las bacterias. Segundo postulado. En cada célula ocurren funciones por medio de las cuales se mantiene la vida. Gracias a esta célula realiza la función de nutrición, de reproducción y de relación con el medio. Tercer postulado. Los organismos pueden ser unicelulares, en este caso como las bacterias, los protozoarios, compuestos por una célula, o multicelulares compuestos por muchas células, en el caso de los animales y las plantas o los vegetales. Cuarto postulado. Cuando las células se dividen, la información hereditaria que contiene en el material genético se transmite de célula a célula. En este caso tenemos la célula madre realizando la mitosis, llegando a las células hijas. Y el material genético obviamente se va transmitiendo, ¿verdad? En este caso son diferentes. Quinto postulado. El flujo de la energía se produce dentro de las células. Las radiaciones del sol van directamente a la planta, directamente a las células. Estas reciben la energía, el dióxido de carbono absorbe el agua, realizan lo que es la fotosíntesis y el resultado es el oxígeno gaseoso que favorece al ser vivo. Sexto postulado. Todas las células tienen básicamente la misma composición,
Finalmente, la teoría destaca que todos los seres organismos de células pueden proceder de otras, es decir, que son capaces de reproducirse. La célula animal, la célula vegetal. Conclusión. Las diversas investigaciones realizadas sobre la célula, principalmente a través del microscopio, dieron lugar a la teoría celular. Estas teorías destacan, entre otros aspectos, que la célula es la unidad de todos los seres vivos y que las funciones que caracterizan a un ser vivo, como la nutrición, la reproducción y la relación con el medio, también tienen lugar a nivel celular. Y te pregunto a ti, ¿tú por qué crees que son tan importantes los postulados de la teoría celular? Gracias.